del Archivo Nacional, porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con contingencia. Sí, yo iba a decirlo y lo iba a plantear de la misma manera. Es que estamos hablando tanto de la constitución política, de una nueva constitución, desde dónde viene la constitución que hoy día nos rige, en fin, de lo que significa un proceso constituyente, se habla de una asamblea constituyente, es parte de las noticias diarias. Hoy día vamos a hacer historia con un profesor de historia y que está encargado, él es coordinador del Archivo Nacional Histórico, coordinador jefe, y encargado de extensión del Archivo Nacional Histórico, y vamos a hablar de los ejemplares oficiales de las constituciones políticas chilenas. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación. Para nosotros, ustedes saben, como Archivo Nacional es un gusto de tener esta posibilidad de extensión para dar a conocer nuestro patrimonio documental. En esta oportunidad sobre los ejemplares, como dice usted, de las constituciones políticas que han durado más años en vigencia en nuestra historia republicana. ¿Cuáles son esas? Porque estas fotografías o digamos, ¿de cuáles son? Porque las podemos ir mostrando por el streaming. Sí, en primer lugar está el ejemplar oficial de la Constitución de 1833. Es muy interesante. Perdón, ¿esta es la tapa original? Esta es... Lo voy a mostrar un poquito, ¿ah? Qué bonito. Ahí está, ahí la están mostrando. Ahí la están mostrando. Ahí la están mostrando la directa. Es un ejemplar muy hermoso. Está hecho de tela, un terciopelo, ¿cierto? Y en el centro hay un escudo que es bastante interesante y podemos señalarlo más adelante. En segundo lugar está el ejemplar oficial de la Constitución de 1925. Ahí está ¿cierto? También por streaming la foto. Ahora, en este caso, don Arturo Alessandri Palma mandó a confeccionar 2 ejemplares, ¿cierto? Que los firmó ese día 18 de septiembre, que es el día de la promulgación, y los 2 ejemplares están conservados en el Archivo Nacional. Vuelvo un poquito a la Constitución de 1833, porque ahí es solo un ejemplar, ¿cierto? Y nosotros lo conservamos. Y en tercer lugar está, la Constitución de 1980. ¿no? Ah, mira. Que Augusto Pinochet... La vilipendiada, perdón que lo diga así, ¿no? mandó a confeccionar 3 ejemplares. Ya. Uno se debe encontrar en la moneda, el otro en la casa particular, ¿no es cierto? En la biblioteca particular. Cuando dices debe estar en la moneda, no es que quizás que esté ahí, sino que tiene que estar ahí. Debiera estar. El segundo ejemplar en la casa de Pinochet y el tercer ejemplar conservado en nosotros, digamos. Pinochet tenía una de las constituciones originales, un ejemplar. Y eso yo lo deduzco, ¿no es cierto? O digamos lo confirmo, porque en una de las últimas entrevistas que vio él en su casa, sale la fotografía de esa entrevista y en un atril en costado sale este ejemplar. Yo la hice, es mía, la tengo en mi casa. Exactamente. Ahora, perdón, Luis, y cuando dice en la moneda debiera estar, ¿es porque no sabemos si está? Exacto, yo ahí debiéramos confirmar ese dato, pero se hicieron 3 ejemplares. Ahora, ¿por qué digo yo si están estos 3 ejemplares? Porque una de las características de cada uno de ellos es que los 3 son manuscritos, ¿no? Entonces... como manuscritos. No están a máquina. No están a máquina. Por ejemplo, a mano. No creo, yo entiendo las antiguas, pero la del 80 también. Entonces, en ese sentido, se ha seguido una tradición que en estos ejemplares oficiales se hagan, ¿no es cierto?, en este caso 3 de carácter manuscrito. ¿Y se le pide a alguien experto en...? Sí, aquí tiene que haber habido. Nosotros hemos no tratado es que Jaime Guzmán haya escrito ahí... Con buena letra, digamos. Claro. Con buena letra. Hemos tratado de hacer averiguaciones, consultas, a ver si encontramos al calígrafo que redactó esta Constitución de 1980, pero ahí la verdad es que no hemos tenido éxito. Ahora, digamos como... ¿Sabe quién es el calígrafo de las anteriores, de la del 33 y la del 25? Pero ahí son datos que no se tienen. como una actividad artesanal, ¿no es cierto? Y habían bastantes alternativas de calígrafo, digamos, claro, exactamente. Ahora, también como un hecho anecdótico. Es bien decidor que no se sepa, perdona que te interrumpa, Luis, que la del 80 justamente no se sepa ni siquiera quién la escribió.
O sea, perdón. Aparte de, saber de las quién- cuatro, quién- entre las cuatro paredes, dices tú, aparte de eso, Claro, para su claro, o sea, hay- formulación, redacción, en fin. Claro. Y Ahora, capaz que el pobre hombre no se quiere ni aparecer también. Porque capaz que le Pero a lo echen la mejor- culpa a él. Pero a lo mejor podríamos, yo creo que debe haber algún familiar, ¿no es cierto?, cercano que- de este que calígrafo sepa. que a lo mejor pudiera hacernos llegar la información del autor. Ahora, también un tema anecdótico respecto de las constituciones o de los ejemplares oficiales, porque nosotros también conservamos la de 2005, la reforma La de Ricardo Lago. de Yo Ricardo iba a preguntar Lagos, por eso. ¿ya? Pero en ese caso está impresa, claro, pero a imitación de una letra, ¿no es cierto?, manuscrita como la que uno puede encontrar pero entre comillas falsa, en las alternativas de letra en el Perfecto. computador. ¿eh? Para que perdón, y la del 80 que está manuscrito, estamos viendo, además que es alguien especializado, porque todas las oles iguales, como si fuera, o casi iguales, porque esa es la idea, una escritura muy bonita. ¿Eso se hizo así por tradición? Sí, es una tradición, porque en el caso, por ejemplo, de las constituciones anteriores a la de 1833, no existe ningún ejemplar manuscrito. Por cierto, hay impresos de época, nosotros tenemos la de 1818, la de 1822, 1823, la de 1828. Hay ¿ya? un Entonces, espíritu de hacer constitución en esa época. Sí, sí. Perdón, Luis, ¿no queda ninguna de esas copias, pero estará en manos de algún privado que uno no sepa o simplemente desaparecieron? No, manuscritos no tenemos ningún ya, antecedente. no hay ningún de la antecedente. existencia, ¿ya? Del único que nosotros tenemos algunas referencias, que hemos estado los últimos días consultando eso con algunos colegas ahí en el archivo histórico, es del reglamento provisional de 1812. ¿Ya? Que sabemos que existe un manuscrito, el original, pero lamentablemente eso después le perdemos la pista después de un tiempo y bueno, pero sí hay impresos de la época. Mira, eso tiene que ver con lo que hablábamos el otro día con Emma de Ramón también. Porque saber que estamos hablando con el Archivo Nacional, digamos, sabemos que anda por ahí el reglamento provisional de 1812, está, pero le perdemos la pista, y uno esperaría que estuviera en poder de ustedes, digamos, que son nuestros guardadores de estos tesoros, digamos. Sí, ese es un tema importante. Yo entiendo que en la nueva legislación se pretende que exista un catastro de lo que tienen los privados de este patrimonio, que es objeto de una eventual venta, tanto en el país como en el extranjero. Nosotros como Estado o institución estatal encargada del resguardo del patrimonio podamos intervenir desde el punto de vista de quererlos comprar o, bueno, ahí negociar con los privados. Estamos conversando con el profesor de Historia, Luis Martínez Tapia. Él es coordinador jefe del Archivo Nacional Histórico, encargado de extensión, además del archivo, y estamos hablando de los ejemplares que existen, oficiales de las constituciones políticas chilenas, y de hecho mostrábamos algunas curiosidades. Luis, ¿quiénes firman la Constitución? Y esto mirando así lo que históricamente ustedes tienen, ¿qué firmas aparecen atrás como para hacer, no sé, patente y formal que esto es la Constitución de Chile? Sí, el tema de las firmas, naturalmente, nos dicen, a ver, para cada proceso constituyente, ¿no es cierto?, que llevó finalmente a la redacción de estas constituciones, ahí se forman comisiones, pero finalmente terminan firmando, en el caso de la de 1833, los miembros del Senado, ¿ya? En el caso de la de 1925, ahí firma Arturo Alessandri con su gabinete. En la de 1980, claro. la primera firma es de Augusto Pinochet, pero hay otra. de la Junta, y después viene toda la firma del gabinete que estaba en ese momento. Yo me recuerdo, por ejemplo, está la firma de Mónica Madariaga, ¿cierto? Y bueno, Era ministra de Justicia en ese minuto. Ministro de Justicia. Ahora, el trabajo de las comisiones constituyentes está porque incluso para la del 80, esto se hizo trabajo en comisiones, también, digamos. ¿Ese trabajo también obra en manos de ustedes? Mira, todo el proceso constituyente de la Constitución de 1833, lamentablemente no quedaron
no se conservaron las discusiones de la gran convención que se llamaba en ese momento. ¿Ya? Porque eso para que se entienda, tiene un atractivo extra emocional, por decirlo de alguna manera, que es lo que pasa con esto, sino que también es la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Entonces, conocer el tenor de las discusiones, para que finalmente quedara plasmado en una norma redactada como lo está, digamos, uno generalmente recurre justamente a las discusiones y a lo que queda plasmado para entender cuál es el espíritu de lo que se quiso decir. Y en el caso de la 33 tú dices que no hay... ¿Qué es lo que se conoce y se ha podido hacer un poco lo que tú dices, la historia de la ley, ¿no es cierto? En el caso de la historia de la Constitución de 1833, es muy interesante todo el proceso, porque si bien no están, como digo, esas actas, sí está, por ejemplo, el ejemplar o el proyecto de Constitución que presentó Mariano Egaña, que fue prácticamente el redactor de esta Constitución. Pero se dan algunas discusiones, porque, por ejemplo, Mariano Egaña proponía en su proyecto de que el presidente podía ser reelecto de manera indefinida. Y la comisión, ¿no es cierto?, discutió y llegó a la conclusión de que no podía establecerse esa reelección de manera indefinida, y sí establecerla con una reelección inmediata. Duraban 5 años, entonces por ahí vienen los decenios, y después podía incluso volver a ser presidente, pero dejando pasar un periodo. ¿Y la gente cómo se enteraba de los derechos y deberes que le otorgaba la Constitución? Porque hoy día está, o sea, la del 80 hoy día está pirata en todos lados, digamos, pero en el 33, un gallo que vivía en Puerto Montt, ¿cómo accedía a la Constitución? La Constitución en sí era conservadora, autoritaria, ultracatólica. Me parece que no había división de Estado e Iglesia. No había separación. No había separación del Estado de la Iglesia. Pero la verdad que da lo mismo lo que pensara esta ciudadano. da lo mismo. Tu pregunta es interesante porque eso nos habla de cómo se involucra la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la ciudadanía reconoce como propia la Constitución. En la de 1833, el 25 de mayo se hace todo un ceremonial. Incluso por 2 días, la ciudad de Santiago, no solo Santiago, sino que se estableció que todas las ciudades, ¿no es cierto?, sí, en todas las municipalidades o comunas, ¿no es cierto?, diríamos hoy día, debía hacerse una ceremonia que duraba 2 días. Tenía que embanderarse toda la ciudad. Tenía que iluminarse por 2 noches. Y después notable, porque eso es como muy republicano, así. Hay una cosa para celebrar. Pero y en cada comuna, ¿no es cierto?, la autoridad principal tenía que leerle a la ciudadanía que llegaba y se reunía en la plaza pública, leerle completamente la Constitución, y además a los funcionarios públicos. ¿Ese es el sentido, el nombre de la Plaza de la República, entonces? Tiene algo que... Porque en toda la comuna hay una Plaza de la República en el centro. Está bueno, no tenía idea que era... Ahora, lo interesante es que los comentarios que llegaron días posteriores a esta convocatoria de estas ceremonias de proclamación y jura de la Constitución, algunas autoridades decían que la verdad muy poca gente participó, había mucha indiferencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la Constitución de 1833 fue poco recepcionada por la ciudadanía. Cuando tú planteabas en función de una nueva Constitución, lo ideal sería de que toda la ciudadanía se hiciera parte, ¿no es cierto?, probablemente desde la elaboración, pero también en esta parte de proclamación, que ya la sintiera propia. Desde la Constitución del 33 y la de 1925, eso costó mucho que la ciudadanía se hiciera parte desde el principio, involucrarse en el proceso. En el proceso constituyente, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el plebiscito para aprobar la Constitución de 1925, se abstuvo 55-56% de la población, ¿ya?
Tenían un diálogo parecido al que teníamos hoy día, ¿o no? Sí, tengo una duda, había voto censitario de partida, ¿no? En la de 1833. La del 33, voto censitario. Sí. O sea, el que Sí. tiene lucas vota, el que no, Sí. no para decirlo en Se fácil. calcula digamos. que tenían derecho a voto unas 6.000. Sí, pues el que paga pone la música. Oye, me contaron una anécdota y se la quiero preguntar al profesor Luis Martínez que nos acompaña. A propósito, estamos hablando de la Constitución y cómo se guardan los ejemplares originales en el Archivo Nacional. Profesor, ¿por qué en la carátula, lo voy a decir así, en la tapa, digamos, la podemos poner ahí en la imagen de la de 1925, el huemul en el escudo chileno es como un caballo? ¿O es un caballo definitivamente? Ahí lo estamos mostrando. Es un caballo, no es un huemul. O Es un es que caballo. quisieron hacer algo tan así como un poquito, no sé, estilizado que parece caballo el huemul, ¿o no? Sí, eso tiene su historia. Capaz que el que lo hizo nunca había visto un huemul y dijo, se parecerá al caballo. sí, será algo de eso, ¿no? Prieto, José Joaquín Prieto, ¿no es cierto?, decide establecer un nuevo escudo nacional, Ya. ¿no es cierto?, y le pide a don Charles Good, un irlandés que andaba haciendo unos trabajos por Chile, de la Araucanía, para el gobierno. Señor Carlos Madera. ¿Ya? Carlos Madera. Carlos Madera. Claro, Entonces, Charles a él Wood. le piden que diseñe un nuevo escudo nacional, pero la verdad que ahí no sabemos quién le sugirió que incluyera al huemul. Por lo tanto, él nunca lo había visto, nunca había observado a este ejemplar. Tenés Y por lo razón, tanto ¿no? pedía, sí, andaba ahí cerca. Entonces le empiezan a describir cómo es el huemul. Entonces alguien le dijo, mira, like a horse. parece un caballo, pero tiene la cola corta. Entonces, Tal cual. Entonces, él, claro, llegó, ¿no es cierto? Se imaginó este huemul, ¿no es cierto? Que la verdad es un caballo. Incluso hay otros... Como los que uno ve hay en el otras Mampato. Es un caballo con la Pero cola chico. cortada, básicamente. Y más chico que el. ¿No? Hay otras acuñaciones que incluso la melena del caballo está en el, digamos, Al flameando, viento. Al viento, flamea al viento. ¿cierto? Entonces, este escudo se aprobó, ¿cierto?, en 1834. Por eso no aparece en la Constitución de 1833, no estaba listo todavía. Hay Cuando una uno comete un ley. error, en vez de decir me mandé un condoro, podríamos decir me mandé un Ed Wood. Un Charles Wood. Pero sí, O sea, un Charles Wood. los cambios se producen, incluso bien entrado el siglo XX, en 1967 recién se cambia, ¿cierto?, el decreto para la acuñación de un nuevo escudo nacional. Por eso en la del 80 ya aparece como caballo. Aparece el huemul. Por la Ya razón- se ve como más un ciervo que no un caballo. Por la razón, la fuerza siempre ha estado ahí pero hay unas inscripciones adicionales en la del 33, en esta medalla que alcanzo a ver ahí en. Lo que pasa es que, como decía, no estaba listo el nuevo escudo, pero lo interesante de esta, digamos, medalla alusiva que se hace para la Constitución del 33, dice que es una reforma de la Constitución de Chile de 1828. Del 28, Ha sido una claro. tradición, por lo menos en la del 33 y la del 25, que estas nuevas constituciones siempre han intentado ser reformas de la anterior. No nuevas constituciones. No nuevas constituciones, pero si uno se va al contenido, naturalmente son completamente distintas. ¿Ya? ¿Entienden por qué? No, pero es que todo esto sirve para la discusión actual. Pero por supuesto. Ahora, Luis, ¿cuánto se puede ver de todo esto en el Archivo Nacional? ¿Se pueden ver los originales? ¿Los tienen exhibidos? ¿Se exhiben en momentos específicos? Nosotros sí lo exhibimos solo por ejemplo, para el Día del Patrimonio o algunas exposiciones importantes que se realizan en el Archivo Nacional. Naturalmente, en términos de si alguien quiere hacer un trabajo más especializado, que necesita sacarle fotografías a ciertos artículos, nosotros facilitamos para que saquen las fotografías desde el original. Pero, bueno, en términos de contenido, felizmente ya existen muchos impresos donde digitalizados. Para no estar tomando el original, pueden estudiarlo y no tener que manipular el original.
Esta es una tontera, pero de puro... Es que cuando uno ve, además ahí, estamos viendo no los originales, porque entiendo que están en las vitrinas, ¿no? En el Archivo Nacional, las 3 constituciones. Hoy día, para el Día del Patrimonio, los colocamos, los exhibimos en una vitrina, pero en tema permanente están en nuestra bóveda. En la bóveda. Y aquí trae unas fotocopias, obviamente, y algo hemos estado mostrando en radiolaclave.cl. Están escritas a mano para los que recién vienen metiéndose en la discusión. Están todas puño y letra de calígrafos que se conocen en el caso de la Constitución del 25 y la del 33, ¿o no? No, es que ahí no, el 33 no había información, digamos. Hay enmienda, quiero decir... porque el liquid paper no... borrones, dices tú. Sí, algún tipo de enmienda, correcciones, o es un... está escrito de puño y letra impecable de principio a fin, por ser el original. Todos los ejemplares que tenemos están impecables. No hay una sola enmienda, no hay correcciones. No se le cayó no se le cayó vino tinto, no se le cayó un problema, hoja de nuevo, partidas de nuevo en la hoja. Partidas de nuevo. Como nos pasa con la máquina script. No hay tamaño, enmienda. ¿De qué tamaño es? Porque aquí estamos en una hoja de oficio, digamos, es las fotocopias que tenemos acá en el estudio, digamos. Sí. ¿Cuál es el tamaño? No, la de 1833 tiene un tamaño, yo diría, de oficio. Oficio. Sí. La de 1925 sí es bastante más... sí, también. Diría que es de tamaño oficio, pero ya la de 1980 no, ya... es bastante más grande las dimensiones. Sí, yo diría que deben ser unos 40 centímetros la hoja. ¿Y el papel de qué la hace papel? Es en el caso, bueno, yo ahí no soy técnico en papel, pero tipo de cuero, algún tipo de... No, es un papel. La del 1980 es bastante parecido a un papel cuché, tiene bastante brillo, bastante grueso, por lo tanto de muy buena calidad. Son ejemplares hechos especialmente para que en la ceremonia de promulgación las autoridades los firmen ahí mismo, ¿no? Hay fotografías, por ejemplo, para la firma y la promulgación de la Constitución del 25, donde Arturo Alessandri tiene los 2 ejemplares ahí en la mesa, ¿no es cierto? Y en el mismo acto la firma él y después sus ministros. Su gabinete. ¿Y la ortografía cómo anda? Bueno, en el caso de la del 80 debe estar más acabada, digamos. Pero... Ahí hay que recordar en eso que la ortografía también tiene su historia. Sí, ¿ya? Entonces, hasta la Constitución de 1925 todavía estaba en vigencia la gramática de Andrés Bello, ¿cierto? Por lo tanto, ahí las I, las J, ¿no es cierto? Ahí hay bastante diferencia. Por cierto, después ya cuando vemos la Constitución del 80 ya se rige por las normas ortográficas de la Real Academia Española de la Lengua y por lo tanto está en el lenguaje actual. Pero me quedé con la duda con la materialidad del papel en la del 33, 1833, ¿de qué material es el papel? ¿Qué tipo de papel es? La encuadernación es de un terciopelo, ¿ah? Ajá. Así que en ese sentido, claro. Por cierto, ya lleva más de 180 años. Se ha ido pelando. Se ha ido, claro, y descolorando ese color rojo inicial. Pero en términos del papel, bueno, es un papel de base de lino, ¿cierto? Lino. Por lo tanto, ya también tiene una cierta característica incluso de papel de origen de tela, de muy buena calidad, eso. Bueno, Luis, ahí debe venir el término muestra la hilacha, porque como es de lino y de repente se pueden, ¿no? No sé, no, es broma, ¿o no? No sé, porque como ¿sí se dice hoy en día se dice letra chica, en ese momento, no, está mostrando la hilacha. Con la Constitución, dices tú, sí, ¿no? Mira, bueno, y tenías que aportar con el efecto de sonido, Canito. Pero es que gracias que Canito lo hace porque nosotros entendamos que es una talla ahí. Es una talla. Agradece porque si no podría ser peor. ¿Ah? Claro. Agradece que no aporto yo con el efecto sonido que tengo acá en el teléfono. Luis Martínez, muchas gracias por acompañarnos hoy día, contarnos más de los tesoros que hay en el Archivo Nacional. Esta vez eran las constituciones, un tema muy actual a propósito de la discusión abierta en Chile sobre la Constitución. Y varios dicen,
qué ganas de saber bien lo que significa una constitución. Yo el otro día decía, una vez me tocó a mí que me encuestaran porque estaban hablando con periodistas, en fin, autoridades incluso, y era una encuesta para ver si entendíamos lo que era la constitución. ¿Cuánta gente entiende lo que significa la constitución para un país, por ejemplo? Que es uno de los temas que se discute hoy día. Así que, Luis, muchas gracias por contarnos de esto que es parte de la historia y que tiene que ver con eso, con las reglas de un país, con el marco en que se desarrolla todo en un país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Gracias. Luis Martínez, profesor de Historia, es coordinador del Archivo Nacional Histórico, coordinador jefe, encargado de extensión además del archivo, y vino con los ejemplares oficiales de las constituciones políticas chilenas.